Bienvenidos a una nueva cápsula del templo. Hoy daremos inicio a un recorrido por la casa del rey. Conoceremos la geografía, conoceremos cada edificio y reconoceremos la función de cada uno de ellos y lo principal, nos ubicaremos para poder tener mayor comprensión de las escrituras. En este momento nos encontramos en la esquina suroeste de la extensión de Herodes, o sea, las murallas de contención, en donde encontramos este ingreso al templo que hoy lo conocemos como el Arco de Robinson. Este hermoso pórtico que se encuentra en la esquina suroeste lleva el nombre del explorador que encontró o descubrió este punto, este hermoso pórtico que hoy podemos ver aquí. Un dato arqueológico, para que conozcamos un poco más sobre este arqueólogo. La entrada del arco de Robinson lleva el nombre del explorador del siglo XIX, Edward Robinson, quien descubrió la piedra que sobresale del arco. Este portón era un portón superior que se abría al pórtico real. Recuerda, el pórtico real de Mateo 21. El arco de piedras se extendía por la calle de abajo y descendía a través de una serie de escaleras y numerosos escalones hasta que finalmente llegaba a la calle. Por eso hoy conocemos este área del extremo sur oeste como el arco de Robinson. Aquí tenemos una imagen, si vamos aquí a este punto, vamos a ver hoy una imagen actual de este soporte que fue descubierto por Robinson. Y aquí tenemos también, en este otro punto, otra vista del arco de Robinson. Eso es lo que hoy podemos ver si estamos en Jerusalén. Continuando con nuestro recorrido por el templo, vamos a ir hacia la pared de la extensión del lado sur de Herodes, en donde enfrente nuestro, justamente aquí, tenemos la pared que da hacia el sur. A nuestra izquierda tenemos una vista desde la calle de lo que hoy conocemos como el Arco de Robinson. Y hacia nuestra izquierda vamos a tener la calle principal por donde subían todos los peregrinos al templo. Y tenemos este edificio que está justamente también en el extremo suroeste del templo. En este edificio, los arqueólogos nos mencionan que era uno de los lugares en donde estaba uno de los sanedrines, de los tres que existían en el templo. El sanedrín en sí es el tribunal, vendría a ser, vendría a ser la Corte Suprema de Israel. El arqueólogo Mazar nos dice lo siguiente: la Mishnah menciona tres juzgados dentro de los límites del monte del templo. Uno solía sentarse a la entrada del monte del templo, otro solía sentarse a la entrada del tribunal del templo y otro se solía sentar en el salón de la piedra tallada, que lo vamos a ver más adelante. Esto nos lo menciona en la Mishnah, Sanedrín 11, párrafo 2. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es un documento legal que gracias al Eterno tenemos para poder conocer más sobre la función de los edificios del templo y cómo funcionaba el protocolo de cómo se hacían las cosas dentro del templo. Benjamín Mazar, que es uno de los arqueólogos, nos dice que se han encontrado restos de edificios herodianos muy importantes en la base o en la entrada de lo que hoy conocemos como el templo, y nos menciona que es muy posible que este lugar que estamos viendo nosotros ahora era en donde se reunía el Sanedrín que estaba al pie del monte Moria, el monte del templo. Así que aquí este edificio cumplía esa función. Ahora nos vamos a dirigir hacia la pared del extremo sur. Sobre esta muralla sur vamos a encontrar dos pórticos, un pórtico doble y un pórtico triple. Pero a nuestra izquierda vemos esos edificios, ese edificio más que nada que está ahí enfrente nuestro,
Ese edificio, según datos arqueológicos, serían los baños de purificación que se hacían antes de ingresar al templo. Aquí en estos edificios, aquí vamos a ver un dato arqueológico que nos da sobre este lugar, que nos dice lo siguiente. Se encontraron docenas de baños rituales hasta el periodo herodiano en todo el sitio de excavación. Los canales excavados en la roca dirigían el agua hacia los baños, desde el excedente de las cisternas colosales en el monte del templo, cuya capacidad se estima que era de unos 400.000 metros cuadrados. Muchísima agua. Los visitantes del monte del templo debían purificarse antes de entrar al recinto sagrado y los numerosos baños rituales ubicados cerca de la puerta del monte del templo cumplían esta función. Cada baño tenía una entrada, vamos a ingresar a este recinto y aquí nos encontramos con las piletas de inmersión, en donde nos menciona que cada baño o cada pileta tenía una entrada con escaleras y un parapeto bajo en el centro que separaba de los que entraban para la purificación y de los que salían para la purificación. Algunos baños tenían entradas dobles para este propósito. Entonces, como nos mencionan los datos arqueológicos, tenemos aquí uno de las piletas o piscinas de inmersión, en donde acá está el parapeto, enfrente nuestro, y tenía un lugar de ingreso que era por la derecha, en donde se hacía el baño de inmersión, y después se salía por la izquierda. Así es como se verían estos lugares de inmersión en el primer siglo. Y aquí tenemos una pequeña foto de uno de las piletas de inmersión descubiertas hasta ahora. Entonces, ahí ya con esto, hasta aquí, se va cumpliendo uno de los protocolos para ingresar al templo, que era hacer la purificación. Vamos a salir de este edificio y vamos a volver a la muralla sur. Algo interesante de estas escaleras que nosotros hoy estamos aquí subiendo. Si estamos en Jerusalén, vamos a poder subir por ellas, pisarlas, caminar por este lugar. Esta es una foto de cómo se verían hoy, cómo se ven hoy estas escaleras originales. Seguimos subiendo y nos vamos a encontrar con esta puerta doble, este pórtico doble que ya lo habíamos visto en cápsulas anteriores, en una cápsula anterior que fue la de Hechos 3, en donde sucedió lo de Pedro y Juan que sanaron a un paralítico. Esta es la puerta llamada la Hermosa, en donde en esta muralla hay dos pórticos, este que es doble y otro un poquito más adelante que es triple. Se considera o se cree que el pórtico doble era, como ya habíamos visto, para el ingreso de los peregrinos al patio interiores del templo, y estos pórticos triples era para que los sacerdotes pudieran ingresar con los animales a través de esta rampa. ¿Cómo sabemos esto? A través de los datos arqueológicos, en donde nos dice, esta rampa permitía que los animales fueran llevados al complejo del templo sin dificultad, dentro de la puerta inmediatamente al este, o sea, el pórtico triple, que está hacia el este, hacia el sureste. Hacia el este estaba el complejo de los establos de Salomón, una estructura subterránea masiva donde los animales se almacenaban hasta que se trasladaban individualmente o en pequeños grupos hacia el pórtico real para venderlos. Las otras puertas, sur hacia el oeste, era una puerta doble y se usaba como el principal punto de entrada para los fieles o peregrinos. Dentro de las puertas había 8 hermosas cúpulas decoradas con elaborados diseños geométricos. Entonces, a través de la arqueología podemos entender que estas puertas por la rampa era para que ingresaran los animales, los sacerdotes con los animales para presentar como ofrenda, y después tenemos este pórtico doble que ya lo habíamos visto, que era el punto de ingreso principal para todos los peregrinos que deseaban visitar el templo. Vamos a ingresar por este pórtico.
Una vez que ingresamos a este lugar, que es la galería que nos da ingreso a los patios interiores del templo, recién habíamos mencionado que habían cúpulas que estaban decoradas con figuras geométricas, con tallados en figuras geométricas. Sería algo similar a esto. Esto es basado de acuerdo a un fragmento que se ha encontrado. Miren qué hermoso. Y eso decorando todas las cúpulas. Imagínense qué hermoso entrar por ese lugar. Y por esta galería, si nosotros continuamos, vamos a salir directamente a los patios interiores del templo. Vamos a continuar y vamos a ingresar ya a la parte interior. Subimos estas escaleras y llegamos al atrio de los gentiles, que es el patio donde podían ingresar todos los visitantes, ya sean israelitas y no israelitas, al templo. Entonces hasta aquí llegamos con esta cápsula. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Shalom.